para dárselo a los pobres o a los que tenían menos. Porque Dios quiere levantar un ejército. No está levantando uno, dos o tres. Está levantando un ejército en todo el mundo. ¿Cómo tú puedes enfrentar el pecado con otro pecado? Y nunca quisieron salir a matar a alguien, pero salieron en su carro y mataron 10 personas. Más de Dios, recíbela. Recibe Dios. Recibe más. ¿Cuántos tienen un Dios restaurador? Ese es el tema de este día, el Dios que me restaura. Marcos capítulo 14, por favor, versículo 26. Búsquelo, vamos a leer 3 o 4 pasajes antes de entrar a la prédica. Así ya no leemos tanto en medio de la prédica. Ya lo tienen. Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31. Dice la palabra del Señor así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Wow, qué valiente Pedro. Y dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Esa parte me interesa. También todos decían lo mismo. ¿Cuántos decían? Es decir, que no solamente Pedro dijo: Señor, aquí está mi vida, yo voy a donde tú vayas, yo soy incondicional contigo. Pero al final, ¿en qué terminó? Terminó en como los demás. Pero también los 11 decían lo mismo: sí, Pedro, aquí estamos contigo. Lucas 22, versículo 54, por favor. Lucas 22, versículos 54 al 62. Mateo, Marcos, Lucas 22, versículo 54 dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía. ¿Cómo le seguía? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Perdón. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro cambió el tono, ¿no? Porque hablaba como Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Wow, qué mirada le haber hecho, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Pedro? Y se acordó de la palabra que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hace algún tiempo atrás había el caso de un hombre que estuvo en guerra y que lo estaban criticando porque el enemigo lo había tomado y lo torturaron. Pero lo torturaron de tal manera que él comenzó a confesar ciertos secretos de estado que no podía confesarlos. Y cuando le preguntaron a él: ¿por qué hiciste eso? Traicionaste a la nación. Y él dijo: todos tenemos cierto punto de resistencia, cierto punto donde nos quebrantamos. ¿Está de acuerdo o no? Muchas veces puede pasar en la vida
como cualquier persona que se ve envuelta en un momento de dificultad en su vida, donde la presión es tal que llegamos al quebrantamiento. Es como cuando usted toma un madero, una parte, una tabla pequeña, y de repente comienza a ejercerle cierta presión, ¿verdad? A cierta presión aguanta y a cierta presión aguanta, pero hay momentos donde la presión se hace tan fuerte que llega a su punto de resistencia. Yo llamo el punto de quiebre, donde eso se quiebra y no da más. Fíjese que la lectura que hemos hecho es de el apóstol Pedro, que no era cualquier persona. Pedro era una persona que había vivido 3 años con Cristo. Y durante esos 3 años él se había enfrentado a fariseos, a saduceos, se había enfrentado a la gente, ¿verdad?, con todo el poder religioso, económico, espiritual. Se había enfrentado a los cobradores de impuestos que venían desde Roma cuando estaba con Cristo. Pedro, estamos hablando de aquel hombre, ¿verdad?, que tomó la espada y que quiso defenderlo a Cristo cuando lo vinieron a tomar. Estamos hablando de aquel hombre que cuando el Señor le dijo: Pedro, ven, camina sobre el agua, puso sus pies sobre el agua y caminó. Estamos hablando de un hombre que dejó todas las barcas que tenía, toda la empresa, por seguir a Cristo. No estoy hablando de un hombre que no tenía compromiso. Estamos hablando de un hombre que tenía un compromiso, y un compromiso alto con Cristo. De hecho, Pedro había renunciado a tantas cosas que en una ocasión le preguntó al Señor: Señor, yo he renunciado a todo, padre, madre, hermanos, esposo, hijos. ¿Qué me darás tú a mí?, le dijo. Y yo le dijo: 100 veces más en esta tierra y después la vida eterna, Pedro. Estamos hablando de un hombre que era fuerte, definitivamente, que tenía su carácter, ¿verdad?, que era de aquellas personas que podían soportar mucho. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando llega el momento, mi querido hermano, del Señor de decirle: voy a morir, Pedro le dice al Señor: no vas a morir. Es más, le dice el Señor: voy a morir y ustedes se van a escandalizar. Va a ser un verdadero escándalo para ustedes esto. ¿Y Pedro qué le dijo? Señor, aunque todos te negaren, yo no. ¿Cómo se sentía Pedro? Pedro parecía de esas personas, ¿verdad?, que son seguras en lo que hacen, que son inquebrantables. Esto va a pasar y así va a ser. Pero llega el momento de la vida, hermano, donde viene la presión y donde comienza a veces las cosas a suceder, y donde nos enfrentamos a ciertas cosas donde nuestra vida comienza a quebrantarse. Y ya nos damos cuenta que no somos tan fuertes como creemos. Pareciera que somos de hierro, ¿verdad? Hay algunas personas que no se inmutan por nada. Pero mi querido hermano, hay momentos en la vida donde aquellas personas inclusive, ¿verdad?, pueden llegar al quebrantamiento. Dice la Biblia que a Pedro le ocurrió, ¿verdad? ¿Cuántas personas han recibido una palabra de Dios cuando el ministerio, cuando el momento de su vida estaba bien, y Dios te dijo: vas a salir adelante, te voy a bendecir, voy a estar contigo en cualquier lugar donde vayas? Pero viene el momento de la oscuridad y viene el momento de la presión. Le pasó a Juan el Bautista: se quebró. Y aún así Jesús habló bien de él. Nunca Jesús dijo de Juan el Bautista: incrédulo, vayan y digan ese incrédulo. No lo escuché usted decir. ¿Qué dijo de Juan el Bautista? De los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Nadie. Juan el Bautista es el más grande de todos, dijo. Porque él entendió que Juan el Bautista había llegado a su momento de quebrantamiento. Mi querido hermano, todos nosotros vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, o estamos pasando o pasamos momentos de quebrantamiento. No hay nadie en esta tierra que no lo vaya a hacer. Porque cuando todas las cosas nos salen bien y todo nos sonríe, pareciera, ¿verdad?, que somos personas así como wow, como Pedro. Todos te van a negar excepto yo. Y creemos, ¿verdad?, que podemos superar las cosas en nuestras fuerzas, porque tenemos el control de todas las cosas en nuestras manos. Y cuando un hombre tiene el control en sus manos, se siente seguro. Por eso su esposo le quita el control a usted, el control de televisión, ¿verdad? Porque queremos tener el control y hacer lo que querramos hacer y sentirnos, ¿verdad?, como que lo podemos hacer todo. Pero
fíjese que Dios es especialista en eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo agregar presión a nuestra vida. Yo he encontrado gente que me ha dicho: mira, nunca en la vida voy a necesitar de Dios, pero viene el momento de la dificultad. Entonces, ¿qué hace? Busca a Dios y se dobla delante del que tiene que doblarse, que es el Rey de Reyes. Viene un examen, un diagnóstico que no es bueno. Entonces la vida se vuelve errática. Entonces tus pensamientos ya no son los mismos que antes. Que antes decías: Señor, te voy a amar hasta el final. ¿Cuántos le han dicho eso al Señor? ¿Sí? ¿Le ha dicho usted: Señor, te amo, eres todo para mí, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, aquí está mi vida, te la entrego toda? Pero a veces nos pasa lo de Pedro: Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, te amo con todo el corazón. Hoy en la mañana me estuve recordando de una carta de un muchacho que le mandó a una muchacha, a su novia, y le dijo: mi amor, eres lo mejor que tengo en esta vida, por ti estoy dispuesto a hacer todo, te bajaría el sol, la luna y las estrellas. Por ti estaría dispuesto a cruzar el océano Atlántico si es necesario. Por ti estoy dispuesto a atravesar ríos, valles y desiertos. Te amo con todo el corazón. Postdata: nos vemos esta noche si no llueve. Le hago una pregunta: ¿cuál es su postdata para el Señor? Porque si somos: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, tómala, Padre. Y Dios te dice: está bien, la voy a tomar. Anda y háblale al vecino: Señor, después mañana lo hago. Haz esto: Señor, una vez que me gradúe, entonces, una vez que tenga mi primer hijo, una vez que sea padre, una vez que sea abuelo. Y comenzamos a ponerle la postdata a Cristo, porque le hemos dicho: te amo más que a nadie. Pero la pregunta es: ¿amamos a Dios en verdad? Porque a veces nos parecemos al apóstol Pedro, que le dice: Señor, estoy dispuesto contigo, ¿a dónde? No solo a la cárcel, hasta la muerte. No sé si es una historia real o es mentira, pero hay una historia que está circulando por ahí, que llegaron unos hombres, ¿verdad?, a una iglesia y llegaron armados y se pusieron, ¿verdad?, y dijeron: señores, esto es absolutamente no solamente un asalto, sino que aquí van a morir todos aquellos que son cristianos en verdad. Si usted no es cristiano, salga, por favor. Y salió el 80%, solo que se quedó el 20% ahí. Y le dijeron: pastor, predique, aquí está la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, mi querido hermano, si nos ejercen un poquito de presión, nos quebramos? Ahora le quiero decir algo: el quebrantamiento no es algo malo. Todos nosotros llegamos en nuestra vida a un punto donde nos quebrantamos y donde ya no damos más. Todos nosotros tenemos en nuestra vida aquellos momentos donde sencillamente pues no podemos avanzar más. Aquellos momentos, mi querido hermano, cuando tú llegas al punto de quiebre como Pedro, entonces te van a pasar varias cosas. Primero es que te vuelves vulnerable. Te vuelves demasiado vulnerable frente a las cosas. Fíjese lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿no? Dice la palabra que Pedro se volvió una persona vulnerable. Lo negó ¿frente a quién? Frente a una criada, frente a un hombre que no dice la Biblia ni quién era, y frente a toda esa gente. ¿Por qué? Sencillamente porque perdió la valentía, perdió el coraje. Cuando tú llegas a ese punto de quiebre donde se ha puesto tanta presión sobre tus hijos, sobre tu vida, a lo mejor la situación no está como tú querías, los hijos se enfermaron, vino la situación económica difícil, vino la bancarrota, y tú comienzas a pensar: Dios mío, ¿será que estoy bien? ¿Será que ese es Jesús el que ha de venir o espero a otro? Y comienzas como a dudar del lugar donde estás, y comienzas, mi querido hermano, a vivir por los tal vez. ¿Cuántos no se les ha pasado esto? Que comienzan a pensar después del momento de dificultad: tal vez.
Y cuando llega a ciertas alturas donde el águila está preparada para respirar y la serpiente no puede respirar más, se asfixia, se ahoga. Y cuando la serpiente está en las alturas, entonces está ahogada, la deja caer. ¿Sabes qué te estoy diciendo? La Biblia dice que nosotros debemos ser como ¿qué? Como las águilas. ¿Sabes cuándo el maligno no va a poder andar contigo? Cuando tú estés en las alturas con Cristo. Cuando tú te metas a buscar a Dios y entonces viene el momento de quebrantamiento y dices: Señor, no aguanto, no sé qué hacer, pero tú estás conmigo, aquí estoy en tu presencia, en las alturas, en los montes todavía, buscando su presencia. Entonces vas a tener socorro y alivio para tu alma. Mi querido hermano, a Pedro le pasó que se relacionó mal. Pedro no debía estar ahí. Pedro empezó a seguir a Jesús. ¿De dónde? ¿Desde dónde dice la Biblia? De lejos. Pedro estaba de lejos con el Señor y terminó en un fuego aquella noche, tratando de calentarse en un lugar que no era para él, mi querido hermano, en un lugar que no estaba ideal para él. Cuando las personas llegan a ese momento, llegan a relacionarse mal. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Pedro se encontró ahí, ¿verdad?, en un fuego con gente equivocada y le piensan a decir: tú eres uno de aquellos. Y él que dijo: no. ¿Y sabes qué dijo? No lo conozco. Y te quiero decir que tenía razón. No lo conocía a Cristo todavía. Y después le dice un hombre: tú eres uno de ellos, tú eres de Galilea. No, cholito, no soy de allá. Déjame compartirte algo aquí que me parece muy importante. La Biblia habla acerca de varios hombres que se relacionaron mal. Buenos hombres no funcionan con malas relaciones. Hay un hombre en la Biblia, un rey llamado Josafat. Josafat era un rey bueno. Dice la Biblia que antes de él ni después de él hubo alguien que se le pueda comparar. Fue un hombre muy bueno, que sirvió a Dios, que siguió a Dios, que restauró las cosas de Dios, pero tuvo un pequeño grande problema. El pequeño gran problema de Josafat fueron sus relaciones. Cuando una persona no puede llevar adelante buenas relaciones, entonces significa que su carácter no está bien. Cuando tú tienes relaciones y no puedes quitártelas de encima, sabiendo que no te convienen, que no son para ti, significa que te falta carácter. Tu personalidad no está bien. A ver, las jóvenes solteras que están aquí, que tienen la oportunidad todavía de solucionar esto. Hay muchachas que dicen: pastor, es que yo le dije que sí, pero fue es que me dio pena. ¿Qué muestra eso? Falta de carácter. Y no pueden decir que no, porque les da pena. Pero a mí me va a dar pena después en el futuro, ¿verdad? Lo que va a pasar. Porque no te puedes relacionar bien estando mal. La Biblia habla de Josafat. Se relacionó con un hombre llamado Acab. Acab le dijo: tu pueblo es como mi pueblo y tú eres como yo. Y le dijo Josafat: así es, vamos a la guerra. Acab es el hombre, mi querido hermano, en la Biblia más terrible que ha existido como rey. Acab y su nieto fueron los más terribles que han existido, eran los más malos. Pero Josafat se fue a la guerra con él. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Acab lo engañó a Josafat, porque Acab se fue vestido como cualquier hombre y a Josafat lo hizo vestir de rey, y toda la gente lo seguía a Josafat para matarlo. Y Josafat clamó a Dios y Dios lo liberó, y Acab murió en esa batalla. Se regresó y luego se levantó un hijo de Acab llamado Ocosías como rey, y le hizo una propuesta. Le dijo: mira, tú eres como yo, mi pueblo es como el tuyo, hagamos un negocio. Ten cuidado con quién te asocias. Escúchame por favor. No solamente de que el negocio sea bueno, es que la persona tiene que ser
sabia al asociarse. Dice la Biblia que se asociaron y comenzaron a construir barcos. Y hicieron absolutamente, ¿verdad?, muchos barcos. Pero ¿sabes qué? Los barcos se le destruyeron porque Dios los destruyó. Y le dijo Dios a Josafat, que era un hombre muy bueno, que era sido un excelente rey, pero tenía un pequeño gran problema. ¿Cuál era? ¿Con quién se asociaba? ¿Con quién se relacionaba? Te hago una pregunta. ¿Con quién te relacionas tú íntimamente? Estoy hablando. Porque si no nos tocaría salir de este mundo, dice, ¿verdad? Pero ¿con quién te relacionas íntimamente? ¿Quién es tu consejero? ¿Tienes alguien que es de Dios al lado tuyo? Porque si no, los consejos van a ser, mi querido hermano, consejos malsanos para tu vida. Pedro se asoció mal aquí. Mi querido hermano, es tan importante lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a la final, este hombre, dice la palabra del Señor, que terminó, ¿qué terminó haciendo? Negando a Cristo. ¿Cuántas personas niegan el día de hoy a Cristo, que aman, que se han entregado por malas relaciones? Yo conozco personas que en el momento de que los presionan, llega la presión de grupo, los muchachos en la universidad, en el colegio, ¿verdad? Los presionan y ¿qué pasa? Terminan cayendo. ¿Por qué? Porque no supieron relacionarse. Y una persona que no se relaciona bien, entonces es totalmente vulnerable en todas las cosas. El quebrantamiento de Pedro fue un quebrantamiento, mi querido hermano, que él tenía que pasarlo. Y te voy a decir por qué. Porque el quebrantamiento es cuando usted en verdad se conoce quién es. Póngame atención a esto que le voy a decir. Si usted tiene una naranja en sus manos, entera, ¿qué pasa si usted a esa naranja la golpea? Muchas veces la golpea y la golpea y la golpea y la golpea, y después la parte y después la exprime. ¿Qué sale de la naranja? Jugo de manzana. ¿Jugo de qué? ¿Por qué? Lloró. ¿Por qué lloró? ¿Sabes por qué lloró? Porque se conoció cómo era. Porque él dijo: yo nunca pensé que lo iba a traicionar a mi maestro. 3 años de mi vida me dio de comer, me dio dinero para que le dé a mi esposa y a mis hijos. Porque eso es lo que hizo Cristo con Pedro. 3 años me enseñó, 3 años estuvo conmigo, me sanó a la suegra y todo. A lo mejor por eso lo negó. Fue desquite. Escúcheme por favor. ¿Sabes por qué Pedro lloró? Porque se conoció. Porque se conoció que él tenía su límite, su momento, mi querido hermano, de quiebre. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos llegado, hermano, ¿sabes qué? A decepcionarnos de nosotros mismos en un momento de nuestra vida. ¿Sabes a quién le pasó a Pedro? ¿Sabes a quién le pasó a David? ¿Sabes a quién le pasó a Elías, a Moisés? Le pasó a Job, que dijo: la verdad es que estoy decepcionado, no de Dios, sino que estoy decepcionado de mí mismo. Porque he llegado a ese momento, ¿verdad?, donde me he quebrado. Mi querido hermano, esos momentos donde tú comienzas a tener pensamientos inclusive de autolástima tú mismo, ¿verdad?, que pareciera que estás absolutamente en el momento más difícil de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ya conoces tus límites. Y bendito Dios, porque cuando llegas al momento del quebrantamiento, entonces vas a comenzar a dar fruto. Mi hermano, si tú estás en esos instantes donde dices: Dios, ya no doy más, en verdad no aguanto más, quiero decirte que Dios te está preparando para el mejor tiempo de tu vida. Porque lo que Dios está haciendo contigo no es solamente ponerte presión, sino que te está preparando para algo más grande. ¿Sabes hasta dónde llega la bendición de Dios sobre una persona? Hasta donde la puedas aguantar. Ninguno de nosotros con una mentalidad sana
Le pone a un hijo, mi querido hermano, ¿sabes qué? Un quintal de azúcar sobre su espalda si es un niño. ¿Cuándo le das tú el quintal? Cuando es un hombre y lo puede sobrellevar. Así es Dios con las bendiciones. Dios no te puede sobrecargar de bendiciones si no estás preparado. Y la forma de prepararnos, mi querido hermano, la vemos en Pedro. Durante 3 años diciéndole a Pedro: Pedro, te voy a enseñar cómo es la cosa. Pero yo te quiero decir algo. Hay 2 formas, mi querido hermano, como uno aprende: a través de la revelación o a través del quebrantamiento. Eso es sencillo. A Pedro le enseñó todos los secretos Cristo. Pero ¿qué pasó? No entendió. No entendió cuando le dijo: Pedro, tienes que morir a ti mismo. No entendió cuando le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a morir y voy a resucitar. Pedro, no te preocupes. No entendió Pedro eso. Quería salvarlo al maestro de la muerte. Y te quiero decir algo. Entonces, ni el seminario bíblico, yo estoy de acuerdo y ya lo acabo. Seminario bíblico, escuela de discipulado es parte innecesaria que tú entres, que te prepares. Los libros es necesario leerlos. Pero mi querido hermano, si tú no lo aprendes por revelación, lo vas a aprender en la práctica. A Pedro, ¿sabes qué le estaba haciendo Dios? Le estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, ya te he enseñado cómo sanar, liberar, echar fuera demonios, hacer toda la obra, pero una clase te falta. ¿Y cuál era la clase? El quebrantamiento, que estés quebrantado y luego yo te restauro. Una sola clase le faltaba y no se la pudo dar verbalmente, tuvo que dársela con vivencia. Voy terminando con esto, amigo. Tú no puedes contar nunca con una persona como Pedro cuando llegó a su punto de quiebre, porque tuvo un shock. Mateo capítulo 12, por favor, para ir terminando. Mateo capítulo 12, versículo 20. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es restaurador? Mateo capítulo 12, versículo 20. Esta es una profecía que estaba en Isaías capítulo 42. Dice así, hablando de Jesús. Hablando de Jesús esta profecía: la caña cascada, ¿qué hará? No quebrará. Y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperaron todos los gentiles. Te tengo que explicar aquí la caña cascada. Dice la Biblia que la caña cascada no quebrará. La caña cascada es un junco que crece, ¿verdad?, a las orillas de los ríos de Israel, y se usaba para hacer flautas, algo parecido a nuestra quena, para que usted me entienda. Pero ¿qué hacía la gente? Recogía la caña y tenía que huequear la caña. Pero algunas cañas, ¿qué pasaba? No aguantaban. ¿Y qué sucedía? Se quebraban. Entonces ellos cogían la caña y la echaban, literalmente la desechaban, porque ya no servía, porque nadie podía coger esa flauta y sacarle sonido. Estaba quebrantada, estaba partida. Dice la Biblia que Jesús no quebrará la caña cascada. Otra cosa que debes entender es que la caña cascada era muy peligrosa para las manos de aquel que la manipulaba. Una especie de carrizo nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cañas se incrustaban en las manos de aquellos que las trabajaban. Ellos no preferían arriesgarse sus manos. Pero dice la Biblia que Cristo, ¿qué va a hacer con la caña cascada? No la va a quebrar. Cristo estuvo dispuesto a poner sus manos por ti y por mí en el fuego todavía. ¿Sabes qué significa esa caña cascada? Son aquellas personas que están dañadas, que tienen cicatrices en sus vidas y que tal vez no tienen la habilidad ya para sonar como Cristo quiere que suenen.
El que todavía nos manipula el día de hoy, mi querido hermano, y el que sopla, no somos nosotros. Eso es Cristo en nosotros todavía. Dice que no quebrará. La palabra para quebrar es destruir, no destruirá. Katagnimi, que significa destruir la integridad, generalmente por la fuerza de algo o de alguien. Es decir, que Cristo no te quiere destruir, porque algunas personas están diciendo: Señor, ¿hasta dónde vas a llegar en mi vida? ¿Me vas a destruir? Ya no doy más, no aguanto más, no aguanto más una enfermedad, no aguanto más una traición, no aguanto más un dolor en mi vida. Dice la Biblia que Cristo no te quiere desechar, que Él lo que quiere hacer acerca contigo, ¿sabes qué? Es que todavía puedas dar ese sonido, su luz del Evangelio. Mi querido hermano, Cristo nunca paga un pabilo que está humeante. ¿Sabes qué hace? Hace un milagro con el pabilo. El pabilo no va a humear, el pabilo va a encenderse nuevamente. Si tú tal vez por A o B, por X razón has dejado, mi querido hermano, de dar la luz que tú tienes a este mundo, Cristo quiere restaurar todavía tu luz. Durante toda la historia, mi querido hermano, en la Biblia yo puedo ver gente que estuvo perdida, porque significa arder para extinguirse. El pabilo que humea no apagará, significa que no lo iba a dejar extinguirse nunca, iba a seguir brillando todavía. Tal vez has estado desanimado como Elías: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Tal vez usted me puede decir a mí: pastor, ¿usted alguna vez ha estado así? Oye, hermano, he estado muchas veces, una más que otra, diciendo: Señor, no doy más, no aguanto más. Creo que no estoy haciendo bien. He estado cientos de veces, tal vez en el momento de decir: Señor, te necesito en verdad, porque humanamente ya llegué a mi punto. Ya no doy más como hombre. Necesito la ayuda y la bendición de Dios todavía. Hay momentos, inclusive, hermano, que en el ministerio yo se lo digo. Es algo que no puedo esconder, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque a veces pareciera que el pabilo ya está humeante y quiero dejar todo. Pero ¿sabes qué? Es ahí donde Dios entra. Es ahí donde Dios entra para levantarte una vez más. Y si tú has querido tal vez botar todo y quitarte la toalla, como decimos comúnmente, y echarla, decirle: no doy más, voy a botar todo hasta aquí, que alguien más haga lo que estoy haciendo, entonces Dios viene a levantarnos y a socorrernos todavía. Tal vez estás deprimido, pero mira lo que dice el versículo 19 y 20. Te lo voy a leer de Mateo 12, pero lo voy a leer en traducción del lenguaje actual, mi hermano. Para mí esto es algo precioso. El versículo 20 dice: no les causará más daño a los que estén heridos. Vea cómo es Cristo. ¿Qué va a hacer con los heridos? No les va a causar más daño, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Versículo 21: todas las personas del mundo confiarán en Él. Ponte en pie, por favor, para terminar. Marcos 16:7 dice: que cuando las mujeres fueron a la tumba donde estaba Cristo a verlo al muerto, no encontraron un muerto, encontraron un hombre resucitado. ¿Y sabes qué les dijo Cristo? Id y decirle a Pedro y a los demás. ¿A quiénes le dijo? A Pedro y a los demás. ¿Por qué no le dijo: vayan y digan a mis discípulos? No, dijo a Pedro y a los demás. ¿A quién lo llamó primero? A Pedro. Id a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Mi querido hermano, el Señor es un Dios que sabe restaurar. Puede ser que te has quebrado en estos tiempos. Puede ser que tu pecado te ha quebrado. Puede ser, hermano, que has fallado al Señor y que
Caíste en la tentación tal vez, pero te estoy diciendo que Él es un Dios que restaura. Que esta noche, hermano, esta mañana que estamos aquí, tal vez a Pedro le cantó el gallo. Tal vez no soy un gallo, pero te estoy cantando igual, para decirte todavía que Dios quiere restaurarte y que no dejes morir nada de lo que Dios tiene para ti. No hay encrucijada tan grande que Dios no pueda sacarnos. Y si llegaste al momento del quebrantamiento, ese es el tiempo delante del Señor de levantarse. Cierra tus ojos, por favor. Levanta tus manos al cielo un momento.